He titulado este mensaje Buscando y encontrando el tesoro escondido. Amén. En este capítulo número 13 del libro de Mateo, vamos a encontrar varias parábolas, concretamente 9 parábolas. Y las parábolas del Señor Jesucristo se referían a situaciones cotidianas y conocidas por los oyentes que llevaban una enseñanza espiritual. Ahora, esta parábola, y precisamente la que sigue, que es la perla escondida, presentan el reino de los cielos como un tesoro muy valioso que está escondido, pero una persona lo busca y lo encuentra. Y cuando lo encuentra, se esfuerza por obtenerlo. ¿Qué clase de tesoro es este? ¿Por qué necesita comprar el campo? ¿Acaso al contarlo no puede él tomar el tesoro e irse? No sabemos, y tampoco creo que es importante contestar esas preguntas porque no es lo relevante de la enseñanza. La enseñanza que debemos tomar para esta parábola que acabamos de leer es la siguiente: hay un tesoro muy valioso que todos nosotros debemos de buscar. Este tesoro no está visible para todos y es necesario despojarnos para que podamos obtener ese tesoro. En esos 3 aspectos vamos a enfocarnos en esta mañana. Entonces, el Señor Jesús compara el reino de los cielos a un tesoro escondido en un campo. Cuando usted lee el libro de Mateo, solo en el libro de Mateo habla acerca del reino de los cielos. Marcos, Lucas y Juan hablan del reino de Dios. ¿Por qué marcan esa diferencia? ¿Por qué Mateo dice el reino de los cielos y por qué los demás evangelios dicen reino de Dios? Debemos entender que Mateo escribió principalmente a los cristianos judíos, y los judíos, por costumbre, ellos evitaban mencionar el nombre de Dios, el nombre Yahweh. Ellos evitaban mencionarlo. Por lo tanto, lo evitaban mencionar por no transgredir el tercer mandamiento, ¿verdad? No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Por lo tanto, Mateo, teniendo esa misma estructura o ese mismo pensamiento, omite escribir el reino de Dios y por eso escribe el reino de los cielos. Pero para que usted quede claro, cuando Mateo habla acerca del reino de los cielos, se está refiriendo al reino de Dios. Amén. ¿Va conmigo, iglesia? Ahora, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es un lugar físico aquí en la tierra, no es un país, no es un territorio, sino que el reino de Dios es el gobierno de Dios a que pertenecen todos aquellos que han entregado su corazón a Cristo Jesús. Amén. Ese es el reino de Dios. Muchos anhelarían tener la ciudadanía de otro país, ¿verdad? Creo que la mayoría, sino que todos los que estamos aquí tenemos la ciudadanía guatemalteca, ¿verdad? Por ahí habrá algún salvadoreño. Y dirán, me gustaría tener la ciudadanía de tal país, de allá del norte o de allá de Europa, porque se tienen mejores beneficios, más prestigios. Pero pertenecer al reino de Dios, amada iglesia, es lo más valioso para todo cristiano. Ser llamado ciudadano del reino de Dios es el título, es la identidad más valiosa que usted y yo podemos tener. Ahora, ¿cómo obtenemos pertenecer a ese reino de Dios? ¿Hay que ir a una entrevista, a una embajada? ¿Hay que llenar alguna papelería, algunos requisitos, títulos, propiedades, cuentas bancarias? Obtenemos la ciudadanía de ese reino por medio del perdón de nuestros pecados. Y al pertenecer a ese reino de Dios, obtenemos precisamente eso, perdón de pecados. Obtenemos vida nueva, obtenemos salvación, obtenemos la vida eterna. Vamos a obtener riquezas que no perecen, que no las roban,
que no se devalúan. Vamos a obtener una residencia eterna en los cielos y una posición en el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esa amada iglesia? Ese es de los muchos beneficios que tenemos pertenecer al reino de los cielos. Nosotros deberíamos de sentirnos agradecidos y dichosos de poder ser llamados ciudadanos del reino de los cielos, porque es la identidad más gloriosa que usted y yo podemos tener. La parábola dice que este tesoro está escondido. Ahora, debemos de tomar las enseñanzas de la parábola en su esencia y no tanto en las cosas literales. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no está escondido físicamente. No es que el reino de Dios esté escondido. Es más, cuando usted lee en Mateo 5:15, dice la palabra de Dios que es una luz que no se pone debajo de un almud. Amén. Sino que se pone en alto. ¿Para qué? Para que todos lo vean. O sea, el reino de Dios no es algo que está escondido. Sin embargo, escúcheme bien, no todos lo ven. Parece contradictorio, ¿verdad? El reino de Dios no está escondido, pero no todos lo ven. ¿Por qué? ¿Por qué no todos ven el reino de Dios? ¿Por qué no todos ven el valor que tiene el reino de Dios? El apóstol Pablo nos lo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos desde el 3 y el 4. Nos dice por qué el reino de Dios está escondido. Dice, porque si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, ¿qué dice? Está encubierto. Ahora, ¿por qué? Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, el reino de Dios no está escondido, pero no todos lo ven. ¿Por qué no lo ven todos? ¿Por qué no lo ven todos? Porque su entendimiento está cegado. Eso lo hemos comentado varias veces, iglesia. El evangelio es predicado en todo el mundo. Y el evangelio es predicado todas las semanas, todos los días. Mire, yo no sé si usted vio una noticia que salió hoy o un comentario que salió en las redes sociales. Están promoviendo, ¿cómo podríamos decir? Rechazar que anden predicadores en la calle. Quizá usted vio esa publicación ahí. Hay unas personas que están promoviendo que se les prohíba a predicadores que salgan predicando en la calle. ¿Por qué es eso? Porque hay muchos predicadores predicando en la calle. O sea, el evangelio es predicado, pero la gente no entiende. Y no es que se les esté hablando en un idioma extranjero, porque aquí en Guatemala tenemos varios idiomas mayas y hay predicadores que están predicando incluso en esos idiomas mayas. Están predicando en español y la gente no entiende. Es como que si le estuvieran hablando en chino, en árabe, en griego, no sé qué. No entienden, no se dan cuenta que se les está ofreciendo un tesoro muy valioso. Que se les está ofreciendo un tesoro que es lo más valioso que pueden obtener en toda su vida. Y no lo pueden ver porque se han dejado cegar. Satanás se esfuerza, que el Señor lo reprenda, por cegar el entendimiento de las personas. Pero ahí está ese tesoro.
Ahí está la disposición de todos. Ahí está el Señor tocando a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Ahí está Él ofreciendo la salvación. ¿Por qué no todos lo reciben? Porque su entendimiento está cegado, entenebrecido. No entienden. Ahora, el personaje de la parábola dice que haya ese tesoro. Este personaje de esta parábola por algún tiempo tampoco puede ver ese tesoro. También, como todos los demás seres humanos, también estaba en tinieblas, no podía ver ese tesoro, pero él escuchó el mensaje del evangelio y se interesó en buscar y en conocer más. Es como la parábola del buen sembrador. Dice que el buen sembrador siembra la semilla en buena tierra y esa semilla da fruto al 100%. Mateo capítulo 13. ¿Qué es lo que nos da a entender esto, amada iglesia? Que de parte de usted, de parte mía, debe de haber un interés, un esfuerzo por buscar ese tesoro. Debe haber un interés en nosotros. Debe haber una búsqueda. Si bien es cierto, el Señor lo está ofreciendo, no es algo que se lo van a ir a dejar a su hamaca ahí descansando. No, debemos de buscar. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Es un pasaje muy conocido. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Debe haber un interés, debe haber una búsqueda. ¿Cuánta gente hay ahí, hermano, que no quiere venir a la iglesia? Pero quieren que los hermanos se mantengan en su casa orando por ellos. Ellos no quieren buscar. Ellos no quieren esforzarse. Quieren que la bendición se la vayan a dejar a su casa. No, hermano, debe haber un interés. Este hombre escuchó el mensaje y se dio cuenta que había un tesoro y se esforzó en buscarlo, en buscar, en escudriñar, en entender. Ahora, hermano, como leímos ahí en 2 Corintios 4:4, que Satanás se esfuerza por cegar el entendimiento. Una de sus estrategias es utilizar religiones. Una de sus estrategias es utilizar filosofías, pensamientos humanos que quieren presentar un falso tesoro. ¿Basado en qué? En ritos, en ceremonias vacías que lo que requieren es un mínimo de esfuerzo. Haga tal cosa y va a obtener la bendición. Cómprese el brazalete de no sé qué y va a tener prosperidad. Use el anillo de no sé quién y va a tener riqueza. Bueno, me lo compro y me lo pongo, así de fácil, ¿verdad? Engaño. No, hermano, las cosas buenas requieren esfuerzo. Las cosas fáciles, pues cualquiera las obtiene. ¿Cuántos de los que están aquí terminaron sus estudios a nivel medio? Dijeron, yo quiero sacar una carrera universitaria, pero se dieron cuenta que tenían que esforzarse y ya no les gustó, ¿verdad? Ellos quieren obtener un título sin esfuerzo, y eso sí no es. El reino de los cielos es un tesoro el cual usted tiene que esforzarse en buscarlo. Ahora, ¿en qué consiste esta búsqueda? Consiste en un genuino interés por saber, por conocer el propósito de Dios. Consiste en comprender cuál es nuestra situación humana, nuestra necesidad de Cristo,
Por lo tanto, nosotros nos vamos a humillar, a buscar la misericordia y el favor de Dios en humillación y en clamor. En Marcos 10 nos habla de Bartimeo, hermanos. Bartimeo físicamente era ciego, no podía ver, pero escuchó que Jesús estaba ahí. Y Bartimeo, sin importarle si ofendía o no, él se levantó y empezó a gritar con voz fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente que lo rodeaba se ofendió por los gritos de Bartimeo y empezaron a rechazarlo, a decirle: cállate, ciego, deja de estar gritando. Pero dice la Biblia que él aún con más fuerza gritaba: ten misericordia de mí. Él buscó y encontró. Él llamó y se le abrió. Él pidió y se le dio. En Lucas 8, la mujer con el flujo de sangre, 12 años padeciendo esa enfermedad, débil, hermanos. Ella no esperó: vayan a traerme al maestro, que díganle al maestro que venga, que no. Ella se esforzó aún en su debilidad, aún en su enfermedad. Ella no se quedó en casa, no se quedó en la cama, sino que fue a buscar al Señor y se abrió paso en medio de la multitud que lo apretaba y se esforzó por tocar el manto de Jesús y obtuvo lo que deseaba. Hubo un interés, una búsqueda. Estos personajes son ejemplo para nosotros. Mateo 15, la mujer sirofenisa que va a buscar a Jesús y Jesús la ignora. Ella tenía una necesidad, su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Los discípulos se enojan y le dicen: Señor, esa mujer ya nos tiene hartos, despedila. Y Jesús se voltea y le dice: no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Y la mujer no se quedó con esa respuesta. Le dice: Señor, aún los perros comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Hubo una búsqueda, hubo un interés, hermano. Es triste, hermanos, no aquí, ¿verdad?, sino por allá lejos. Es triste que si el servidor le dice: mire, hermano, no se puede sentar aquí, siéntese más adelante, se enojan y se van de la iglesia. Por cualquier cosa se enojan. No aquí, hermanos, por allá. Por cualquier cosa se ofenden. Cuando yo era niño le decían a las personas así: nigua. Los que se rieron saben a lo que me refiero. ¿Qué dice Isaías 55:6, iglesia? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Pero escúcheme, por favor, escúcheme. Debe haber un esfuerzo, debe haber un interés, un esfuerzo, un interés. Mire, hermano, yo voy a decir algo fuerte y no se vaya a escandalizar por lo que voy a decir. ¿Cuántos dicen: dígalo, pastor? Hay muchos muchachos que quieren meterse con la muchacha que es fácil, con la que no cuesta conquistarla, pero no quieren tener una relación seria con ella. Pero aquella muchacha que se da a respetar, aquella muchacha que pone en su lugar a aquellos atrevidos, con ella sí quieren tener una relación formal y casarse. ¿Por qué, hermanos? Porque las cosas que requieren esfuerzo son valiosas. Dios no está escondido.
pero no podemos verlo porque estamos atrapados en los afanes de este mundo, por las preocupaciones, porque le damos prioridad a otras cosas antes que a Dios, a nuestros gustos, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestro sentir, a nuestras ambiciones, le damos más importancia. Y por eso, hermano, nuestro entendimiento es cegado y no podemos ver ese tesoro valioso. Yo le voy a decir hoy, esta mañana, si usted cree que usted se está esforzando, déjeme decirle que no es suficiente. ¿Me está escuchando? Si usted se dice, ay hermano, yo me esfuerzo, no es suficiente. Y si no me lo entiende en español, se lo digo en inglés, it's not enough. Bye. No es suficiente. ¿Cuántos se están esforzando? No es suficiente. ¿Cuántos se están esforzando? No es suficiente. No es suficiente. Ay, ¿qué quiere que haga más? Pues para mí no, para el Señor. Si de todos modos el beneficiado va a ser usted. Así que no se equivoque. Y dice, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este hombre llega a entender, escúcheme bien, que ese tesoro es lo más valioso. Es lo más valioso que él puede tener. Vende todo lo que tiene para adquirir ese campo donde está escondido el tesoro. Ahora, no nos confundamos, hermanos. No nos confundamos. Él no está comprando la salvación. No nos confundamos en decir que este hombre está pagando un precio muy alto por obtener la salvación. No. Usted ya sabe lo que dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Y eso no de vosotros, sino que es don de Dios. El versículo 9 dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos por gracia. No compramos la salvación. Es más, Isaías 55:1, mire cómo lo dice. A todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero. Venid, comprar y comer, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Amén. Yo no sé si le están bajando volumen. Venid, comprar sin dinero vino y leche. Entonces, ¿con qué estamos pagando? Con nuestro esfuerzo, con nuestro interés. Estamos interesados. Este hombre vende todo lo que tiene por ese tesoro, porque sabe que es lo más valioso que ha encontrado. Y hermanos, aquí no estamos hablando de un sacrificio. No nos equivoquemos. Ay, se sacrifica por... No, porque mire, la parábola dice que él gozoso va por ello. Hermano, cuando uno se está sacrificando no está gozoso, está sufriendo. No, él gozoso se despoja de todo con tal de obtener ese tesoro. Nosotros hemos malinterpretado el evangelio y decir, ay, yo tengo que pagar un alto precio por, ay, el precio que estoy pagando. No, hermano, eso no se compara con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y si nosotros renunciamos a algo, lo estamos haciendo voluntariamente y con gozo. Por eso en 1 Corintios dice, Dios ama al dador, ¿cómo? Alegre. Porque para nosotros despojarnos de las cosas materiales no es un sacrificio, es un gusto. Ahora, ¿un gusto por qué? Porque tenemos el entendimiento, comprendemos, sabemos, estamos convencidos que la vida en Cristo es lo más valioso que nosotros podemos tener. Y la ganancia que se puede obtener un domingo por la mañana en el negocio no se compara con las bendiciones que usted va a encontrar en Cristo Jesús.
como una persona que, creo que no está aquí hoy. Hermano, va a venir mañana domingo. No, hermanos, que fíjese que me salió mi trabajito y usted sabe que tenemos necesidad de comerles. Va, pues váyasele. Va a ganarse sus 50 quetzales. Pero se está perdiendo algo mucho más valioso. De manera, hermano, que nosotros voluntariamente renunciamos a todos los placeres de este mundo. Enfocamos nuestra prioridad en Cristo Jesús, pero lo hacemos con gozo, sabiendo que nosotros vamos a obtener mejor beneficio de Cristo y mejor satisfacción en Cristo Jesús. Mire, para el cristiano verdadero, y digo cristiano verdadero, hermanos, porque el Señor Jesucristo nos enseñó algo muy importante. Dentro del pueblo de Dios hay trigo y hay cizaña. ¿Qué significa eso? Hay cristianos verdaderos y cristianos no verdaderos. Tienen apariencia de cristianos, se visten como cristianos, hablan como cristianos, hacen todo lo cristiano, pero no son cristianos verdaderos. Tienen privilegios, predican, cantan, hacen todo, sirven, pero no son verdaderos cristianos. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, para el cristiano verdadero, no hay nada más valioso que Cristo Jesús. Para el cristiano verdadero no hay nada más importante que Cristo Jesús. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo, Filipenses 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, el apóstol Pablo no está diciendo estas palabras de diente a labio. El apóstol Pablo fue un hombre que se preparó mucho en educación. Era un hombre muy preparado por los mejores maestros. La meta de Pablo era tener una posición muy importante en la religión judía, quizá llegar a ser sumo sacerdote, y esa era una posición muy importante, y él era un hombre sumamente preparado. Hoy lo podríamos equiparar como alguien que en la universidad obtiene un doctorado, ¿verdad? El apóstol Pablo hablaba varios idiomas, comprendía de filosofía, comprendía de ciencia, era un hombre muy preparado, pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, él lo dejó todo, y por eso dice estas palabras en Filipenses 3, 7 y 8. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ahora, él no lo hizo por obligación o por aparentar una piedad, él lo hizo con gozo, voluntariamente. ¿Por qué? Porque había encontrado el verdadero tesoro que es Cristo Jesús. Y es por eso, hermanos, que a los cristianos, aunque cada vez es menos nos llaman así, nos llaman fanáticos religiosos. ¿Por qué nos llaman fanáticos religiosos? Porque el mundo no comprende el tesoro que hemos encontrado en Cristo Jesús. Cada vez nos dicen menos así, ¿verdad? Porque cada vez los cristianos se están pareciendo más a la gente del mundo. Hablan como el mundo, se visten como el mundo, actúan como el mundo, se van a las actividades del mundo. Hermano, tristemente ahora ya no es raro ver que un cristiano vaya a un concierto mundano y lo publican ahí. El hermano fulano en el concierto de la Shakira. ¿Y qué? Dice. ¿Y qué? Y para ir a ese concierto no fue el domingo en la mañana a la iglesia. Pero el verdadero cristiano, hermano, es un fanático de Cristo, no del fútbol, ¿verdad? Sino de Cristo. Y por eso el mundo nos llama fanáticos y nos rechaza por eso. Pero ¿sabe por qué es? Porque hemos encontrado que Cristo es nuestro mayor tesoro.
¿Qué dice? Mire, el Señor Jesucristo lo dijo, Mateo 6:21. Póngame ahí Mateo 6:21, dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Cómo nos identificamos nosotros, hermano? ¿A qué nos llaman fanáticos? ¿A qué? Ay, soy fanático de la pizza, dicen. Fanático del fútbol, fanático de la tecnología. Deberíamos ser conocidos como fanáticos de Cristo. Enfocar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro talento en Cristo Jesús. Y por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que yo vivo en la carne lo vivo en la fe en Cristo Jesús, el cual se entregó por mí. Entonces, hermanos, el Señor nos habla esta mañana. Hay un tesoro especial para nosotros. Pero es un tesoro tan especial que para recibirlo debes estar dispuesto a despojarte de ti mismo. Porque el Señor no nos va a dar un tesoro a nosotros que nosotros despreciemos, ¿verdad? Usted es un padre sabio. Y posiblemente en su familia haya una herencia, una joya muy valiosa que le heredaron sus ancestros. Y usted tiene esa joya y dice: en el momento oportuno se lo voy a dar a mi hijo, a mi hija. Pero no se lo va a dar en cualquier momento, porque puede hacer que ese hijo todavía no tenga la madurez y no vaya a apreciar ese tesoro. Entonces usted no se lo da. De igual manera, hermano, nosotros no podemos tener ese tesoro si no lo vamos a valorar. Cuando comprendamos el alto valor de ese tesoro y que estemos dispuestos a despojarnos, entonces Dios nos va a dar ese tesoro especial. Muchos de nosotros podemos decir: yo sí quiero ese tesoro, yo sí anhelo ese tesoro. Con la boca lo decimos, pero con nuestros actos hacemos lo contrario. Y vamos a demostrar que Cristo no es lo más valioso para nosotros. De manera que el escritor de Hebreos capítulo 10 versículo 26 y 27 nos los presenta de esta manera. Mire: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Versículo 27 dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si nosotros hoy despreciamos ese tesoro, ya no hay nada más valioso, hermano. Ya no hay nada más valioso. Hace unos días veía yo un video de unas personas que estaban vendiendo unos relojes. Hermano, yo no tenía idea, les soy honesto, yo no tenía idea que habían relojes tan caros. Si mi hermano le compra su relojito en 1,000 quetzales, uno ya lo siente caro. Y estaban vendiendo un reloj, hermano, que costaba $165,000 el reloj. $165,000. Alguien que me haga la conversión en quetzales, ¿cuánto es en quetzales? $165,000 valía ese bendito reloj. ¿Cuánto es? 1,200,000 quetzales, hermanos. Muchos de nosotros no tenemos ni idea cuánto es 1,200,000. Con 1,200,000 quetzales usted se construye una casa lujosa con piscina, hermano. Y ese bendito reloj valía 1,200,000 quetzales. Por algún momento, wow, dije yo. Y como uno todavía tiene que pelear con el viejo hombre, ¿verdad? Y así lo dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo: yo pensé que el viejo hombre se había ahogado en el bautismo,
Y lo voy a decir exactamente como él lo dijo, no me va a criticar. Martín Lutero dijo: yo pensé que el viejo hombre se había ahogado en el bautismo, pero no sabía que podía nadar el desgraciado. Entonces a veces quiere salir ese viejo hombre, hermano. Wow, cómo se miraría ese reloj en mi manita. Pero sabe, hermano, en ese momento yo me di cuenta, yo tengo un tesoro más valioso que se llama Cristo Jesús. Mucho más valioso que se llama Cristo Jesús. Ese es mi tesoro, ese es mi todo. Y sí, hermano, vamos a tener ganas de comprarnos ahí algo. Y sí, eso no es malo. Eso no es malo que usted tenga ganas de ir a echarse una su vuelta por allá. Eso no es malo. Yo no estoy diciendo que vivamos ahí todos como trogloditas. No, hermano, pero que no esté su corazón en esas cosas. Que si se puede, bueno, y si no se puede, pues también bueno. El apóstol Pablo dice: he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad y nuestro tesoro se llama Cristo Jesús. Amén. Esa debe ser nuestra prioridad. Y si el Señor nos bendice con un buen reloj, con un buen par de zapatos, con una buena camisa, con un buen vestido, pues gloria a Dios. Con un carrito, con una casa, pues gloria a Dios. ¡Qué bendición! Pero no está nuestro corazón ahí. Nuestro corazón está en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios el Señor? ¿Le preocupa a usted su estabilidad económica? ¿Le preocupa a usted su bienestar? Dice: mire, pastor, si quisiera dedicarme más a buscarle a Dios, pero ay, Dios mío, si me descuido, me endeudo. En el reino de Dios usted tiene una promesa de seguridad material. Ya sabe el versículo de Mateo 6:33. Es bien. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todo lo demás viene por añadidura. El salmista David lo dice de esta manera: no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendiga un pan. Si usted es fiel a Dios, hermano, esa bendición va a alcanzar hasta sus bisnietos. Agarre el hombre. Pídale a Dios, hermano, que abra los ojos de su entendimiento para que usted pueda comprender esta verdad, y como este hombre usted pueda encontrar ese tesoro y dedicarle toda su atención. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias al Señor esta mañana.